sus hijos. Padre, damos gracias por tu hermosa y bendita palabra, que nos recuerda, Señor, que tú, Señor, es la razón de nuestro existir y el propósito por la cual nos reunimos aquí para adorarte. Y ser expuestos a tu palabra, Señor, y que ella hable a nuestros corazones y transforme nuestra vida. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. ¿Pueden sentarse? Es un privilegio enorme estar aquí. Me acompaña un hermano de nuestra congregación, Fernando. Y bueno, mientras el pastor Xavier decía, nos conocemos de hace años, decía, no lo delates porque después delata nuestra edad, así que no diga los años de cuánto tiempo nos conocemos, pero es una bendición estar aquí. Los pasajes que acabamos de leer en continuidad al libro de Mateo, que es el libro que ustedes han estado trabajando en estos pasados domingos, nos recuerda unos eventos narrativos que explican de forma clara y concisa el propósito de la cual Jesús vino a nosotros. Si vemos el versículo 1 al 6, hablamos de la duda de Juan y la respuesta de Jesús. El versículo 7 al 14, hablamos del ministerio de Juan. Versículos 15 al 19, las expectativas de esta generación. Yo quisiera más bien en esta hora trabajar un poco con lo que los pasajes que acabamos de leer nos dicen, y luego entonces ir a la aplicabilidad de cómo esto habla a nuestras vidas hoy en día. Jesús termina precisamente instruyendo a sus discípulos y comienza a enseñar a predicar en otras ciudades. Esto es lo que nos está diciendo el pasaje. Y mientras Jesús está predicando, sanando enfermos, levantando, ¿verdad?, a los caídos, dando vista a los ciegos y dando oído a los sordos, Juan el Bautista está encarcelado. En un contexto interesante, porque a causa de Herodes, por haber denunciado el casamiento con Herodías, la esposa de su hermano Felipe, Juan está en un momento dado en que él está haciéndose una pregunta. Yo estoy aquí mientras Jesús está predicando a los abatidos de corazón, a los quebrantados, a los necesitados, a los marginados. Pero en mi contexto, ¿dónde está Jesús? Y hace una pregunta interesante enviando a dos de sus discípulos. Esa es la pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Es interesante que la duda de Juan no es sinónimo de incredulidad. Y tenemos que entender lo que es la diferencia entre la fe salvífica y esa fe que ponemos en práctica cuando las vicisitudes o los eventos o circunstancias en nuestra vida nos hacen preguntarnos, ¿dónde estás? Esta pregunta revela la incertidumbre y duda que tenía Juan sobre el cumplimiento de las promesas mesiánicas en Jesús, ya que no parecía encajar con sus expectativas del Mesías y conquistador. Juan esperaba la redención de Israel, al igual que muchos judíos de su época, esperando posiblemente un reino político. Y atravesamos unos procesos eleccionarios hace unos días atrás. Yo decía en mi iglesia, hablando de la fe y la política, la importancia de que la iglesia no se descentralice de sus propósitos, que es predicar el evangelio de Jesucristo y que la esperanza se encuentra en Él, no en los partidos ni en los gobiernos de instancia. Pero revela también lo que muchos en aquel momento estaban esperando, que hiciera justicia. Entender el contexto de donde Juan está escribiendo, mejor dicho, donde Juan está hablando de su contexto encarcelario, pero también el hecho de que ellos esperaban de alguna forma a alguien que pudiera librarlos del imperio romano, en la cual se encontraban, nos hace pensar que posiblemente es una de las razones por la cual hace esta pregunta. Por otro lado, también el contexto encarcelario en la cual se encontraba circunstancias desfavorables. Yo no sé si usted, pero si cualquiera hubiese sido puesto en prisión simplemente por hablar la verdad y la justicia, simplemente por ser fiel a Dios, uno se preguntaría, pero no se supone que sea lo contrario. Esto me recuerda a muchos países que sufren persecución y misioneros al otro lado del mundo, que muchas veces se encuentran en circunstancias difíciles y podrían hacerse la misma pregunta. ¿Pero qué revela esto? La duda de Juan, como dije al principio, no significa incredulidad, porque él acude a Jesús en busca de respuestas. Esto es interesante porque Juan hace alusión a Deuteronomio 18, 15 al 18. No lo tienen que buscar. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis.
conforme todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, si no vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que has dicho, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en que su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esta sección en Deuteronomio era interpretada por el judaísmo en la época como una promesa mesiánica. Ese es Jesús el Mesías, ese que ha de redimir a Israel, a librarnos de la opresión. ¿Cómo es posible que esto es la promesa y vemos el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento? Y estoy en una condición que parece contrario a lo que las promesas mesiánicas declaraban en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la respuesta de Jesús es magistral. Jesús dice lo siguiente, resumiendo su obra, alude también a la promesa del profeta Isaías 35, 5 al 6, cuando declara lo siguiente. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. La respuesta de Jesús confirma la autenticidad de su ministerio y el cumplimiento de las promesas y profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en el profeta Juan. Este versículo también nos habla de cómo en medio de las circunstancias difíciles Jesús está confirmando, yo soy el que habría de venir. Yo soy el cual, declaraste tú mismo, el que habría de preparar el camino, diciendo que el reino se acerca. Y la declaración de Jesús, el reino se ha acercado. En ese sentido también nos atrae algo también que puede ser de alguna forma realidad para nosotros. Y a eso vamos ya mismo. En el versículo 12 también nos habla que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Algunos exégetas han traducido este versículo como que el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos en la oposición. Es interesante desde que el momento que Juan el Bautista declara la llegada del Mesías entre nosotros, desde ese momento hubo oposición contra lo que iba a ser la futura iglesia, los hijos de aquel que nos redimió por su sangre en la cruz. Si seguimos entonces, vemos entonces el ministerio de Juan, porque Jesús no se queda simplemente en explicar o autentizar, de alguna forma confirmar la autenticidad de su ministerio, debía decir, sino que también establece lo siguiente. Versículos 13 y 14 nos dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta quién? Hasta Juan. Y si queréis recibirlo, es aquel Elías que había de ¿qué? De venir. Eso comienza a decir de Juan, confirmando lo que el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 3 dice. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Jesús señala a Juan como el mensajero que preparaba el camino, refiriéndose específicamente a Malaquías 4, 5 al 6. ¿Y qué dice Malaquías 4, 5 al 6? Confirmando lo que estamos viendo en este pasaje. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia ¿qué? Los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Jesús declara que no ha nacido otro mayor que Juan, pero miren lo que viene a continuación, interesantísimo. Si usted lee este pasaje con detenimiento, dice lo siguiente, pero añade que el menor en el reino de los cielos es mayor que él. No sé si usted hubiese estado conmigo en la audiencia original, ha sido esta pregunta, Jesús, me tienes confundido, es contradictorio. Hablas de que Juan es el profeta que habría de preparar el camino, y ahora dices que el menor en el reino de los cielos es mayor que él. Esta afirmación refleja la grandeza del reino de los cielos y cómo aquellos que participan en la nueva era inaugurada por Cristo tienen un lugar especial en el plan redentor de Dios. Eso se está confirmando
lo que habría de ocurrir. Recuérdense que en el momento que Jesús está hablando de estas verdades, que son solamente confirmación de las profecías del Antiguo Testamento cumpliéndose en el Nuevo Testamento, todavía no había ocurrido en la muerte y resurrección de Jesucristo. Nosotros hoy en día, la audiencia hoy en día lo entendemos porque vivimos, ¿verdad? ¿Bajo qué? La redención, vivimos bajo aquel que nos redimió por medio de su sangre preciosa, por la pura gracia de Dios, por medio de qué? De la obra de Cristo en la cruz. Pero la audiencia original que está escuchando estas palabras de Jesús no ha experimentado esto, por lo tanto ellos no entienden las profecías de las cuales Jesús sabría que habría de ocurrir en su muerte y su resurrección. El rechazo de esta generación, lo vemos entonces el 15 y el 19. Jesús compara esta generación con niños que se quejan en la plaza porque los demás no juegan según sus expectativas. Esta ilustración refleja cómo la gente rechazó a Juan como a Jesús porque sus ministerios no encajaban con sus ideas preconcebidas. Juan, con su vida austera, fue acusado de tener demonios y Jesús, como amigo de pecadores, fue llamado comelón y bebedor de vino. Me gusta mucho cómo Tim Keller señala esto. Tim Keller dice, señala los aspectos, para muchos Juan era demasiado riguroso y Jesús demasiado acogedor. No hay forma de complacerlos, porque es una cosa o es otra. Jesús concluye diciendo que la sabiduría es justificada por sus hijos, lo que significa que los resultados de su ministerio demostrarían su legitimidad. Las obras hablan por sí mismos y confirman que yo soy el que habría de venir. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas verdades bíblicas y este contexto, verdad? Trato de resumir la mayor verdad posible, lo que es prácticamente unos pasajes que tienen mucha riqueza. La aplicación para nuestra vida es interesante. Porque como Juan el Bautista, ¿cómo nosotros reaccionamos ante la adversidad y las pruebas de la vida? Es fácil venir un domingo por la mañana y decir amén ante lo que estamos declarando por medio de su palabra. Pero ¿cómo usted responde ante un diagnóstico? ¿Cómo usted responde ante un despido de un empleo inesperadamente? ¿Cómo usted responde ante una crisis matrimonial? ¿Cómo usted responde ante la muerte de un hijo? ¿O ser perseguido a causa de la fe? Entonces son preguntas que como creyentes del siglo XXI, entendiendo y haber experimentado la redención de Cristo por medio de su muerte y su resurrección, tenemos que preguntarnos como creyentes de este tiempo, ¿acaso no somos nosotros Juan el Bautista? Que aunque tenemos la fe de que Él es el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida, y tenemos una fe salvífica, como obra regeneradora del Espíritu y en respuesta a nuestra fe por lo que Él ha hecho en la cruz, creemos que Él es el Salvador, pero que hay momentos en nuestra vida que podría ser, que hay pruebas o circunstancias adversas que comienzan a desafiar nuestra fe. No la fe en la que hemos creído, la salvífica, sino la duda que puede tocar la puerta de nuestro corazón. Y yo no sé si usted conmigo está de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero ¿cuántos pueden levantar la mano conmigo e identificarse que yo soy uno de ellos? Si no, oramos por la mentira al final, tranquilo. Las pruebas muchas veces van a evidenciar la genuinidad de nuestra fe. Vuelvo a recalcar, no estoy hablando de la fe salvífica, estoy hablando de la duda que puede de alguna forma golpear nuestra fe. Me gusta cómo Juan lo establece, porque Juan establece algo interesantísimo, y es lo siguiente. Juan, aun cuando siente duda, y envía a sus discípulos a preguntar, ¿eres tú aquel que habría de venir o esperamos a otro? ¿A quién recurre a Juan cuando siente duda? A Jesús. Pregunta que te hago. ¿A quién respondes tú cuando te encuentras en pruebas y situaciones adversas que quieren golpear tu fe? Es a Dios. Hombres de la Biblia, personajes bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos confirman estas verdades. Uno de los que me gusta mucho en el Salmo, el David. David parecía que yo siempre digo de forma bromista, que parecía que David en algunos capítulos tenía un trastorno bipolar, porque comenzaba diciendo, Señor, mira estos impíos cómo tú los prosperas, y en un versículo más abajo decía, pero mi alma te alaba, que uno lo entiende. Pero era porque él entendía que aunque estaba enfrentando dificultades, él sabía recurrir al Dios que respondería a su oración. Muchos seremos perseguidos y vituperados a causa del Evangelio, y esto es una realidad de la cual no podemos escondernos.
Claro está, posiblemente en América, en Puerto Rico, no hemos experimentado ese vituperio, aunque hemos experimentado adversidades como nuestros hermanos al otro lado del mundo. Recuerdo cuando leo estos pasajes y recuerdo la persecución de nuestros hermanos, conocer a hermanos hermosísimos. Recuerdo a un hombre llamado Resham Ra, de Nepal, hombre que fue arrestado en más de 13 ocasiones por predicar el evangelio en Nepal. Usted nunca lo va a escuchar en ningún medio noticioso, no lo va a escuchar en revistas, ni tampoco en la televisión o algunas redes sociales, pero este hombre está haciendo una obra hermosa. La vez número 13 que lo arrestan, le dijeron, ¿cómo es posible que tú predicas el evangelio y también predicas el evangelio en la cárcel? Había plantado una iglesia de 300 miembros en la cárcel. Y allí con un bate de pelota, béisbol, la policía, a sangre fría, le dislocaron las rodillas completas. Lo tiraron a un calabozo. Esto es interesante porque yo estoy con Resham contándome la historia y él con una sonrisa en sus labios y yo aquí llorando. Me decía lo siguiente, Michael, allí en la cárcel me lanzaron por 3 días, estuve yo sin medicina, sin anestesia. Sin embargo, el tercer día, él levanta un cántico que lo comienza a cantar en nepalí. Yo estoy escuchando su cántico, luego lo traduce al español, al inglés, yo entiendo de inglés. Y decía esto, Señor, mi alma te alaba por siempre. Jamás mi dolor se comparará al dolor que tú sufriste en la cruz por mí. Mi alma te alabará por siempre. Y cuando tú ves hombres así, que tú dices, esto parece sacado del libro de los Hechos, tú te das cuenta que confirma y afirma nuestra fe de que independientemente de las circunstancias que tú estás atravesando, continúa creyendo porque Dios es fiel y Él sigue siendo bueno. Nuestro llamado es mantenernos firmes en la fe sin importar el costo. Estos pasajes nos desafían a confiar en el carácter de Dios incluso cuando son diferentes a nuestras expectativas o cuando enfrentamos diversas pruebas. Hermano, que le pregunto en esta mañana, ¿cuál es su expectativa de Dios? ¿Será que Dios tiene que contestar nuestra oración como queremos? ¿Cuánto dan gracias a Dios que Dios no ha escuchado nuestras oraciones? O las ha escuchado o no ha respondido como queríamos nosotros. Yo doy gloria a Dios por eso. Porque si Dios hubiese respondido a mis oraciones, posiblemente no estuviese aquí esta mañana. Dios es el Dios que conoce el fin desde el principio. Ese es el soberano. Es el Dios que entiende lo que tú no ves y ve lo que tú no entiendes. Esto es verdad porque tenemos que comprender que Dios nos ama mucho más allá de nuestra comprensión de cómo creemos que deberían ser las cosas. A veces escucho tantas oraciones manipulativas, ¿verdad? Usted conoce a veces el faranduleo cristiano de muchas personas que creen que hay que declarar y proclamar para que Dios dé lo que yo quiero, sabiendo que ese no es el evangelio bíblico de la cual las escrituras nos hablan. Sino entender de que a veces Dios contesta, a veces guarda silencio, pero siempre se mantendrá fiel a sus promesas. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? 3 veces oré para que me quitara este aguijón. ¿Y qué le respondió el Señor? Bástate en mi gracia. Qué hermosa respuesta ante aquel que estaba esperando que Dios operara de la forma que él quería. ¿No hubiese sido mejor que me sanara? ¿Y qué tal si Dios simplemente termina decirte lo mismo en esta mañana? Mi gracia es suficiente. Hermano, si lo único que Dios nos hubiese dado a nosotros es salvarnos, sería razón más que suficiente para agradecerle, aunque no nos dieran más nada, hermano. Y Dios es tan bueno que nos da otras bendiciones, pero nada comparado a su salvación. Hoy en día observo como muchos comenzaron la carrera de la fe, pero luego que vino la prueba, claudicaron. ¿Ha visto personas así? Spurgeon dice esto, bien interesante, sobre esta duda. Algunos de nosotros que hemos predicado la palabra por años y hemos sido el medio de obrar la fe en otros y de establecernos en el conocimiento de las doctrinas fundamentales de la Biblia, hemos sido con todo objeto de las más temibles y violentas dudas en cuanto a la verdad del mismo evangelio que hemos predicado. Ese es Spurgeon hablando. Interesantísimo. Y continúa el pasaje mencionándonos esta declaración, ¿verdad? Y tenemos tanta riqueza aquí, que nos dice el menor del reino de los cielos es mayor que este Juan el Bautista. Y yo creo que es importante que entendamos esto. El evangelio no es Juan el Bautista, no es Moisés, no es Abraham.
El Evangelio debe apuntar a Jesús. La centralidad del Evangelio no somos nosotros, es Él. Pensar que se trata de nosotros es apuntar a un evangelio falso. Entender que se trata de Jesús aun cuando nuestras expectativas no son cumplidos o nuestros deseos caprichosos no son respondidos, es entender que Él es la razón por la cual estamos aquí esta mañana. Al igual que Juan, nuestro propósito es que Él sea exaltado y glorificado. Hermosamente lo dijo Juan. Y ustedes lo vieron hace unas semanas atrás, me imaginan, Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo, ¿qué? Mengüe. La Nueva Traducción Viviente me gusta también como lo dice, es deber, o mejor dicho, Él debe tener cada vez más importancia y yo, ¿qué? Menos. La obra del Espíritu Santo no solamente es la convicción del juicio y pecado, sino también de que nosotros cada día nos parezcamos menos a nosotros y más a Cristo. Ese es el objetivo, la meta final. Acuérdense, hermanos, esto. Y aquellos predicadores que hay aquí también. Yo soy el mensajero, pero Él es el mensaje. Nunca se trata de mí. Y D.A. Carson hermosamente lo comenta sobre este pasaje. Dice, muchas veces los cristianos quieren establecer su grandeza con referencia a su trabajo, su entrega, su inteligencia, su predicación, sus dones, su valor, su discernimiento. Pero Jesús afirmó sin vacilar que incluso el menor creyente es más grande que Moisés o que Juan el Bautista, simplemente por su capacidad y comprensión que todos sus precursores. Si realmente creemos en esta verdad, se disipará toda competencia barata por la posición en este mundo y nos obligará a reconocer que nuestra verdadera importancia radica simplemente en nuestro testimonio del Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y amén. Y ya casi por culminar, estos pasajes también nos desafían a revisar nuestras expectativas sobre el reino de Dios. Jóvenes que simplemente estaban allí. Y termina, ¿verdad?, comentando el mismo Jesús, cuando establece lo siguiente en el versículo 15 en adelante. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan a las plazas y dan voz a sus compañeros, diciendo, ¿no tocamos flauta y no bailaste? ¿No endechamos y no lamentasteis? Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, decían demonio tiene, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, dicen aquí un hombre comilón y bebe vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Cuando leo este pasaje, no puedo dejar de pensar en la generación de hoy en día. Y una de las cosas que me ocupa, no solamente lo obvio, en aquellos que no confesan a Jesucristo, que es una generación que realmente se ha rebelado contra el Dios en el cual hemos creído, sino también dentro de la fe cristiana, donde muchas veces, por la falta de un evangelio bíblico, hemos creado un Dios a nuestra manera. Dios se ha convertido en un Santa Claus, que es bueno, ¿verdad?, mientras nos da bendiciones. O un Dios aladino, que mientras tú frotes la lámpara te da tus 3 deseos. Y este tipo de dinámica muchas veces puede pensar o hacernos pensar que Dios es así. Pero muchas veces aplicamos a Dios de nuestra manera, donde pensamos que Dios es un Dios que me ama a mí, pero aborrece a aquellos que no son como yo. La pregunta sería, ¿no seremos como esos niños caprichosos que cuando Dios no responde mi oración o no actúa conforme a mis ideas preconcebidas, comienzo a pensar de que ese no es el Dios que me gusta? Esto no se trata del Dios que me gusta. Esto no se trata del Dios que yo he creado en mi propia mente humana. Ese es el Dios de las Escrituras. Y una de las cosas que más hermosamente, y la esperanza que tengo, ¿verdad?, en que Dios está de alguna forma, no de alguna forma, siendo intencional en que más hijos y más hijas vengan al conocimiento de su verdad,
pero también de que simplemente abrir las Escrituras y leer el pasaje, no un domingo por la mañana cuando estamos cómodos en nuestras sillas con aire acondicionado, sino en la vida cotidiana cuando de repente las cosas no salen como quisiéramos. Cuando de repente usted está un domingo por la mañana diciendo, wow, Dios es tan bueno, ¿cómo me habló a través de este mensaje? Sin embargo, el lunes por la mañana está un tráfico violento y yo imagino que cuando alguien le hace un corte pastelillo, usted dice, Jehová te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. Hermanos, hay momentos en que sentimos decir lo contrario. Yo a veces le digo a los hermanos de mi iglesia que se ven bien espirituales así sentados, como que qué bueno. Me gustaría ver, ¿verdad? Si pudiéramos nosotros hacer un real world, ¿verdad? Así como tomar una imagen de videos, algunos clips de la semana y proyectarlos el domingo por la mañana en las pantallas. Y yo imagino que todos los hermanos dirán, por favor, pastor, no haga eso, no lo haga. Porque ante los demás, nuestra imagen parece ser una imagen de personas que proyectan una fe cristiana siempre y cuando no veas el revolú en mi closet. ¿Podría decir eso en buen boricua? ¿Entendemos la ilustración a dónde quiero llevarlos? ¿Cuáles son tus expectativas de Dios en esta mañana? ¿Cuáles son tus ideas preconcebidas como Él debería ser o como quisieras que Él fuera? Yo no sé si usted es como yo, pero cuando yo vine a Cristo la primera vez en mi ignorancia, ¿verdad? En mi ignorancia, posiblemente algunos van a decir, no, yo nunca hice eso. En mi ignorancia, yo quería que Dios me hablara. Y yo venía, tomaba la Biblia y pasaba así y hacía así. Y decía, estaré contigo hasta el fin de tus días. Yo, gloria a Dios. Al otro día volvía. Hipócrita incircunciso. Yo, no, eso no es para mí. No haga esa práctica nunca. Pero era la ignorancia del primer creyente nuevo, donde no tenía esta exposición bíblica de hombres que pudieran transmitir las verdades del Evangelio. Nuestras expectativas muchas veces no van a ser las expectativas de Dios. Y a veces, posiblemente, Dios podrá sanar a gente enferma y posiblemente no. Posiblemente el hijo que está en el hospital, Dios lo saca si desea y posiblemente se lo lleva. Y posiblemente ese matrimonio que aparentemente está roto, Dios puede restaurarlo como lamentablemente terminará un divorcio. ¿Significa que Dios sigue siendo Dios o deja de ser Dios porque no cumple lo que yo quiero? Al igual que el Juan el Bautista, a diferencia de esta generación orgullosa y caprichosa como niños en la plaza, la duda de Juan es muy distinta a la duda, o mejor dicho, a las ideas de esta generación. La duda de Juan era otra, era simplemente estoy pasando por vicisitudes y adversidades, o posiblemente la justicia sobre el pueblo de Israel no se ha cumplido, independientemente si es su condición de encarcelamiento o la condición del pueblo de Israel, o ambas. Él siguió creyendo en aquel que lo llamaría un día a su presencia. Sin embargo, la generación perversa, generación caprichosa como niños, demandan un Dios que no es el Dios bíblico. Demandan un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Demandan un Dios que actúe conforme a sus expectativas, a sus deseos, a sus anhelos. Esto es como el matrimonio. ¿Usted lo ha visto así? ¿Cuántos de nosotros nos casamos con ideas preconcebidas? Ya conmigo, amén. Muchas veces tenemos idea de que el matrimonio, el día que me case voy a ser feliz. Y yo, que te vaya bien. O sea, en realidad no funciona así. No funciona así. O teníamos la expectativa de 10 pasos para el éxito matrimonial. Además, yo voy el 40 y todavía estoy buscando ese aparente éxito. No existe. La realidad es que fundamentados en Cristo, el matrimonio debe reflejar lo que Efesios 5 establece bajo el apóstol Pablo. Pero muchas veces no es así. Hay gente que en el noviazgo vienen del concepto de novio. ¿Ha visto eso? Novio, porque no vieron nunca. Y al otro día se levantan la luna de miel diciendo, ¿con quién me he casado yo? Pero la realidad del asunto es entender, y uso esa ilustración de forma graciosa, porque simplemente quiero que comprendas que es así con Dios. A veces no vemos el costo de seguir a Jesús, porque no vemos las señales o posiblemente conocemos el término bíblico, y esto es sumamente interesante para acabar ya mismo. Conocemos los pasajes de memoria, conocemos la interpretación correcta del texto, pero cuando en realidad viene la aplicabilidad a nuestra vida, la cosa cambia. ¿Alguien diga conmigo amén? La exégesis, la exposición, esto, fantástico, pero cuando de repente tocan a tu puerta, o llaman esa llamada inesperada diciéndote una noticia desagradable, la fe tiene que permanecer firme a pesar de.
Y el poder del Espíritu Santo que se nos ha dado nos dice y afirma lo que Él mismo declaró. Que en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, pero ¿qué? Yo he vencido al mundo. Esa es la promesa y esperanza que tenemos en Jesús. Jesús nos invita a juzgar su obra no por nuestras ideas preconcebidas o nuestras expectativas, sino por los frutos de su ministerio y el cumplimiento de las Escrituras. La crítica que muchas veces estos jóvenes hacían, que puede también ser nuestra crítica, refleja nuestra tendencia humana de creer que Dios actúe según nuestros deseos egoístas. En ocasiones actuamos como niños que se quejan porque no se cumplen sus caprichos. ¿Cuántos aquí son padres y madres? ¿Okay? Y posiblemente cuando usted era niño hacía igual. Cuando los niños juegan, ya que son maestros también, ¿qué pasa? El niño decide jugar, pero siempre y cuando sea su juego. El día que no sea mi juego, me enchismé contigo, no voy a jugar contigo. ¿Lo ha observado a los niños chiquitos haciendo eso? ¿Será que hay un niño interior en nosotros que también hace eso? Tengo una pregunta en silencio, ¿verdad? Para que nadie nos escuche. ¿Cuántos aquí han peleado con Dios? ¿O no, vil pecador? A veces puede ser que tú cuestiones, si hagas como David. Pero sin embargo, Dios en su fidelidad nos ama tanto que cuando venimos con un corazón arrepentido, Él nos acepta. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de nuestros esfuerzos, nuestras capacidades, se trata del poder del Espíritu Santo y su gracia salvífica que nos hace hijos de Él. Para culminar, debemos examinar nuestros corazones a la luz de la palabra y enfrentar áreas en nuestra vida que no estén de acuerdo con sus designios. Permítame detenerme unos minutos aquí para ir cerrando. Cuando usted lee la palabra es una radiografía del corazón. Usted no puede escoger textos que le agraden y textos que le desagraden. Hay gente que hace eso. Este pasaje me gusta porque realmente habla mi vida, pero cuando soy confrontado a realizar cambios, a responder con misericordia a aquel que me trata con veneno, amén, a perdonar a aquel que me ofende, entonces comenzamos a darnos cuenta que no es conforme a lo que nosotros querramos que la palabra nos dictamine, sino es toda la palabra o nada. Esta es una verdad que tenemos que aplicar y creo que nos falta mucho por aprender en este principio. O es el evangelio completo, no es un evangelio compacto o un package para aquel que compra en Amazon. No, es un evangelio completo. Aquellas cosas que van conforme a lo que mi vida refleja en mi fe y también aquellas cosas que me confrontan que debo cambiar. Aparte de esto, también debemos confiar en la bondad y sabiduría de Dios a pesar de las circunstancias. Esta última oración trabaja en dos formas. Y yo no sé para quién es en esta mañana, para entonces orar. Si eres tú de los que debes que examinar tu vida a la luz de la palabra y enfrentar áreas que no están de acuerdo a sus designios, o por otro lado, eres de aquellos que confías en la bondad de Dios, a pesar de que no entiendas lo que Dios está haciendo, a pesar de las circunstancias desfavorables, tu fe permanece firme en aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. La pregunta en esta mañana, ¿quién eres y quién soy yo? A veces yo me parezco a aquel que cuando la palabra me confronta, se me hace difícil ceder. O posiblemente por otro lado, debo confiar más en la bondad y en su sabiduría y en su misericordia, a pesar de que mis expectativas no sean cumplidas. Independientemente, ¿cuál eres tú? Porque yo no sé tú, pero yo me veo en las dos. Hoy Dios te invita a reflexionar en su palabra. Comenzamos nosotros a ver las cosas desde la perspectiva bíblica y no desde nuestra perspectiva. Y vuelvo a repasar para entonces terminar. ¿Estás preguntando o te has preguntado tú a vez como Juan Bautista? ¿Eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? ¿O te es suficiente saber que a pesar de la duda y la incertidumbre, los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y sobre todas las cosas a los pobres es anunciado el Evangelio. Y estas escrituras confirman que Él sigue siendo Dios. Y aún dentro también de esa misma pregunta, reflexionar. Si aun cuando, como Juan el Bautista, cumplió el llamado que se había hablado de Él, puedas reconocer que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Él. Y entender en última instancia que no se trata de nosotros, se trata de Él. Y cerrando, Mateo 11, del 1 al 19. Si es de esa generación que se ha quejado porque Dios no responde o Dios no cumple, no la duda de la incertidumbre, sino la forma en que yo creo que Dios debería operar, debería preguntarme, ¿es esto así? Y que si es así, hoy yo venga con un corazón de arrepentimiento, delante del trono de la gracia, donde hallaré oportuno socorro, porque no desprecia aquel que viene con un corazón contrito y humillado, y decir, Señor, yo he sido esa generación. He sido un niño o una niña, pero he entendido que la sabiduría es justificada por sus hijos.